presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Envolvía entre redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sentidos, estando yo sin fuerzas me salvó. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu alma, el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas llenaron y mis pies de la caída. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Querida comunidad, vamos a orar por las intenciones de cada uno de nosotros, por nuestros familiares, amigos, por aquellas personas a quien debiéramos querer más. Saludamos y también pedimos por nuestros hermanos que están en casa, acompañándonos desde el Facebook. Pidamos por nuestros fieles difuntos, por el eterno descanso de María Guadalupe Vallejo Cortés y Raúl Humberto Prieto Aldate.
Confesemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu Y misericordia. danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con alegría y devoción la palabra de Dios. Liturgia de la palabra. Primera lectura. Si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores el día de la desgracia, Señor. No me abandones. Cuando te invoqué, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del camino del cultivo y liberar de la muerte al prisionero. Señor,
escucha mi plegaria. Aclamaciones del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que la encuentre vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Esta es palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de dos maderos, de dos palos. En el Antiguo Testamento escuchamos la experiencia del pueblo de Dios cuando murmura en contra de Él. ¿Para qué nos sacó de Egipto?, decía el pueblo. Si allá teníamos todo, nos trajo a morir de hambre y de sed. Entonces, la murmuración es la experiencia del ser humano que abre la puerta a la maldad, al pecado. Y entonces, cuando las serpientes muerden a las personas, Moisés se abre a la experiencia de Dios y le dice: Señor, es tu pueblo,
somos de cabeza dura, somos desobedientes, nuestro corazón luego se pierde. Perdónanos, porque somos de esta condición de barro, somos estas criaturas frágiles, y Dios escucha la voz de Moisés y entonces les da una indicación: haz una serpiente, colócala en el palo, y quienes miren esa serpiente entonces quedarán sanos. En el trasfondo de este relato y de esta parte simbólica, justamente está que Dios toma para sí toda la maldad del género humano, y es en Dios donde reside la salvación. Lo mismo acontece en la lectura del Evangelio siglos después. El pueblo de Israel tiene conciencia de que Dios es su Salvador, y viene a ratificarse esta experiencia de salvación en Cristo Jesús. No es que el palo, el madero de la cruz, sea la salvación para nosotros como tal, sino es la cruz de Cristo, no es cualquier cruz. La salvación del género humano, de la salvación nuestra, no viene de una idea, es de la experiencia de Cristo Jesús, que toma para sí también toda la miseria que hay en el mundo y ha tomado para sí todo este pecado, toda esta maldad. Y entonces en la experiencia humana está la incredulidad. Están los judíos escuchando a Jesús y les dice: bueno, pues ¿quién eres tú? Pues yo soy el que Dios ha enviado, mi Padre Celestial me envió. Yo no soy de este mundo, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo. Recordemos que en la teología de Juan, cuando se habla del mundo, hace referencia al pecado. Por eso Jesús dice: ustedes son de aquí abajo, porque ustedes experimentan, viven la maldad, el pecado. Yo soy de allá arriba. Jesús le está diciendo: en mí no hay maldad. Entonces, ¿cómo es que están buscando querer perderme en el camino? Porque yo hago la voluntad del Padre, y nos da la clave de la salvación. Al final, Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy el que ha tomado para sí toda la maldad y nos regresa esa maldad en clave de liberación, de salvación, en clave de encontrarnos con nosotros mismos. Porque cuando no nos conocemos nosotros mismos, es muy fácil que nos perdamos, y entonces la maldad hace estragos en nuestra vida. Yo hago lo que el Padre me enseñó, eso es lo que digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esa es la clave que nos da Jesús como síntesis de ese proceso de salvación, de ese camino de salvación. Tener conciencia de hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso es que en nuestro seguimiento de Jesús, en nuestra vida espiritual, una pregunta que no falta nunca y que nos ayuda a sopesar los pros y los contras de nuestra vida cotidiana es: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, que se cumpla tu voluntad, pero no que se cumpla tu voluntad como si yo no estuviera implicado. La persona es la primera implicada en este proceso de salvación. Señor,
Que se cumpla tu voluntad es que sea tu voluntad en mí y que yo cumpla lo que me mandas. En las palabras de Jesús, tomemos conciencia de hacer lo que siempre le agrada al Señor. Es esto que nos lleva a un misterio profundo de nuestra propia salvación. Y entonces el pecado ya no hará estragos. Entonces, después de esta conciencia, no caeremos en la murmuración, ni tampoco en la incredulidad, porque así termina el Evangelio de esta mañana. Después de que Jesús les dice esto, muchas personas creyeron. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros profesamos cuando decimos el credo. La salvación está en Cristo Jesús, que asumió su cruz para salvarnos del pecado. Y en ese sentido, todos nosotros estamos llamados entonces a revestirnos de la cruz de Cristo. Y revestirnos de la cruz de Cristo es revestirnos de su misericordia, es revestirnos de su amor, de su justicia, de su verdad, de su amor, de su entrega. Abrirnos a la gracia de Dios nuestro Padre para hacer su voluntad. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón para entrar en ese diálogo con el Señor, y el que conoce nuestra vida y nuestras necesidades. Pidamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestros obispos, roguemos al Señor. Por los sacerdotes, religiosas y religiosos, roguemos al Señor. Vamos a orar por la paz en el mundo, por la paz en nuestra familia, por la paz en nuestros corazones, donde quiera que nos encontremos, que seamos portadores de la paz. Roguemos al Señor. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades más apremiantes. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos que están en casita, que siempre ponen sus intenciones, las tomamos para nosotros también como parte de esta comunidad de fe. Por el eterno descanso de María Guadalupe Vallejo Cortés y Raúl Humberto Prieto Aldate, roguemos al Señor. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón y que te presentamos confiados en tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, compartamos nuestras ofrendas. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo a nuestro vacilante corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco y de nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a orar por el eterno descanso de María Guadalupe Vallejo Cortés y Raúl Humberto Prieto Aldate. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor. La paz tanto, la paz Leti, don Julián. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para salvar.
sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es más que un niño para mí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busquéis a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, paseando por entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestros semejantes. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien.